Gracias, Mariano. Y al propósito de esta actualización, como habíamos reportado más temprano, hay personas, sobre todo en el norte de nuestro país, que padecen este problema o que están preocupados por este problema, que están optando por tomar agua de coco en la medida que no tienen suficiente suero para evitar la deshidratación o más bien como medida para rehidratarse. ¿Qué es lo que está pasando en esta circunstancia, Jorge, Noemí? Yo creo que tenemos que poner en contexto un poco el problema, la enfermedad del dengue. Cuando uno tiene dengue, lo primero que tiene, o uno de los síntomas frecuentes es la fiebre. Desde que aparece fiebre en la persona, el cuerpo empieza a perder más líquido y la posibilidad de deshidratarse se incrementa. Entonces tú tienes que mantener el líquido natural que siempre tomas, el agua, tu refresco, lo que estás tomando constantemente, pero además incrementar esa cantidad de líquido, incluso hasta 2 litros más si es posible, pero de manera gradual, pausada. En la medida que empiezan a haber náuseas y vómitos, la posibilidad de deshidratación se incrementa y puede ser una deshidratación rápida, sobre todo si estamos hablando de menores, de niños, y si estamos hablando también de adultos mayores. Y por tanto, el suero se hace relevante para poder mantener lo mejor posible el estado de este paciente. ¿Qué hacer si es que yo no tengo suero en ese momento? El agua de coco puede ser una alternativa en los primeros momentos de este proceso. La verdad es que sí. ¿Por qué? Cuando estamos hablando de sueros de rehidratación, estamos buscando primero abastecer de agua, abastecer de electrolitos, que son básicamente el sodio, el cloro, el potasio, pero además de glucosa. ¿Por qué? Porque la glucosa es justamente un facilitador de la absorción de estos electrolitos en situaciones complejas como son la deshidratación. Entonces, en la medida que no hay esta circunstancia, vamos a tener que o que no contamos con un suero de rehidratación oral, vamos a buscar alternativas. Y justamente el coco cuenta con el agua de coco, perdón, no el coco, sino el agua de coco, cuenta con glucosa, cuenta con electrolitos que son de fácil absorción y además son amigables para poder absorberse fácilmente. Sara, ese punto es muy importante y sería bueno incidir. Entonces, se trata específicamente del agua de coco, no del coco ya para su consumo como fruta. Totalmente. Entonces, tener esta alternativa sí es una buena opción, pero esto no es lo único y tampoco podemos entrar en desesperación y estar como locos buscando el agua de coco únicamente. ¿Por qué? Porque existen fórmulas también de suero casero que uno pudiera hacer en casa y que además es de fácil acceso. Lo que habría que hacer es en 1 litro de agua hervida, y hay que dejarla hervir por favor, colocarle una cucharada sopera de azúcar, una cucharadita pequeña de sal, media cucharadita de bicarbonato y el zumo de 1 limón. Lo revuelven bien y eso también puede resultar como una alternativa. Mientras tanto, ni el agua de coco ni el suero casero son equivalentes al suero de rehidratación oral que podemos ubicar en las farmacias o dentro de los hospitales. Esta recomendación es el plan B, cuando yo no tengo opción y estoy en un proceso de deshidratación. Es una manera de poder ayudar al paciente a mantenerlo estable lo más posible. Pero nuevamente, Noemí, Jorge, hay que recordar que en la medida que estemos solamente con fiebre, entonces los líquidos naturales que habitualmente bebemos en casa funcionan también. En la medida que ya tengo problemas para recibir líquidos y tolerancia, entonces estas dos alternativas podrían ser y no pueden ser vasos completos de golpe. De a poquito se va dando el líquido porque hay que tratar de que evitar que la persona vomite, ¿no? Porque, dicho sea de paso, perdemos mucho más líquido cuando la persona vomita que cuando estamos con una diarrea. Por tanto, es relevante mantener la hidratación. Y sobre ese punto, ¿por qué cuando una persona tiene fiebre, como en el caso de un paciente con dengue, es importante la hidratación? Es decir, tomar más agua de repente de lo que consumimos usualmente. Sí, es importante y eso es en todas las circunstancias que se presenta fiebre, en todos los procesos de enfermedad, no solamente por el dengue. Porque al elevar la temperatura del cuerpo, el cuerpo justamente va perdiendo, aunque tú no veas el sudor, va perdiendo líquido. Entonces, ese líquido tiene que reincorporarse a ese cuerpo. En la medida que no se reincorpore, entonces
la deshidratación aparece. Y síntomas de deshidratación podemos ver, por ejemplo, cuando, si estamos hablando de un bebé pequeño, empieza a orinar menos, es decir, moja menos el pañal, la cantidad de orina se reduce también, incluso las lágrimas, la lengua está seca, son algunas de las cosas que podemos ir observando cuando ya hay cierto grado de deshidratación, ¿no? Pero no esperemos llegar a ese punto, ¿no? Sara, sí, yo tengo una consulta cuando hablamos de alternativas, si es que ya no tenemos suero, nos hablabas del agua de coco, estas sales que podemos hacer de forma casera en la casa, pero me pongo a pensar en las personas que dicen, ya, me estoy deshidratando, entonces iré a la tienda y me voy a comprar un rehidratante comercial, que lo vemos de repente por ahí. ¿Eso funciona? Bueno, las bebidas rehidratantes que suelen estar dirigidas para los deportistas también pueden contribuir con ese proceso, pero no es lo mejor. Y en la medida que yo puedo comprar una bebida rehidratante en algún supermercado o en alguna bodega, mejor me busco un suero de rehidratación oral. ¿De acuerdo? Entonces, el suero de rehidratación oral es la primera línea, está formulado en la cantidad exacta y precisa para poder rehidratarnos rápida y eficientemente. En la medida que no hay, el agua de coco podría ser una opción y el suero casero podría ser una opción. Estas bebidas deportivas también podrían funcionar, pero no es la mejor indicación, porque dicho sea de paso, no están, digamos, en una formulación adecuada para estas circunstancias y no necesariamente para niños menores. Estas bebidas deportivas estarían indicadas a partir de los 12 años de edad, pero obviamente estamos hablando de circunstancias de deporte, no de circunstancias de enfermedad. Sara, y para finalizar, ¿cuánta agua de coco debemos tomar y en todo caso, cuántas veces al día? Mira, en realidad no es que haya una dosis de agua de coco en sí misma, Jorge. Lo que tenemos que buscar es el líquido en su conjunto. Habitualmente las personas en situación normal necesitamos entre 6 y 8 vasos de líquido al día, que incluyen las sopas, incluye el agua, incluye la limonada. Pero si estamos hablando de que ya hay que aumentar más en su conjunto, podríamos necesitar hasta 1 o 2 litros más de los otros líquidos adicionales a lo que yo tomo. Y dentro de estos otros está el agua de coco o el suero casero, ¿no? Y Sergio Roldán, nuestro operador, tiene una consulta hace rato que me está diciendo por interno. Por favor, pregúntale a Sara si el agua de coco sirve para recuperarse después de una noche agitada. En pocas palabras, para la resaca, Sara. Bueno, hay que recordar justamente que en las resacas y esos dolores de cabeza ocurren básicamente por procesos de deshidratación. Las bebidas con alcohol tienen un efecto diurético. Entonces, estas bebidas como el agua de coco, incluso el caldo de gallina, la agüita del caldo de gallina podrían ayudar en esas circunstancias. Nuevamente, separemos, por favor. Una cosa es estar en una situación de enfermedad, como es el proceso del dengue, y otra cosa son las circunstancias del día a día, como el deporte o de pronto que me pasé un poco de la bebida con alcohol. Con razón vemos siempre a Sergio Roldán con su agüita de coco todos los lunes, Sara Usa, ¿va? Claro. Y si lo completamos con un calderón de Gallardo, mucho mejor, pues, sí, definitivamente. Pero ahí, recuperación total. Ahí solo el caldito de inicio, ya la presa y el resto lo dejan para más tardecito. Muy bien, gracias, Sara Usa, quedó todo claro. 11:01, actualizamos la información, amigos, volvemos con más, tenemos mucho más para ti aquí en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú.